Nosotros estamos compartiendo sobre el tabernáculo. Ya usted está viendo aquí la parte adelante encima de la mesa. Nosotros pusimos como un modelo. Primero vamos a orar. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por ese tiempo. Esta mañana tú llenas en nuestro corazón por tu misericordia en nosotros. El pueblo de Israel caminaba en el desierto. A través del tabernáculo, tú querías estar en el pueblo de Israel. Tú eres santísimo. ¿Cómo podía estar junto con el humano? Pero a través del tabernáculo, tú preparaste un sitio apartado, se llama el tabernáculo. A través de ese lugar, Dios quería encontrar con el humano. A través de esa academia, que Dios nos habla de su presencia. Ayúdenos, Señor, ser uno contigo. Estamos muy agradecidos por ese tiempo. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya más adelante usted puede ver los modelos sobre el tabernáculo. Allí está. Ya allí está sobre el altar de holocausto. Esta es la fuente de bronce. Allí está el lugar santo. Y cuando entra al lugar santo, usted puede ver candelero de oro y luego la mesa del pan, la mesa del incienso. Ya hay otro velo para entrar al lugar santísimo. Luego, aquí ya nosotros estamos viendo sobre el arca de pacto de Dios. Imagínense ahora, 2 querubines estaba cubierto. Y ahora usted está viendo la tapa, se llama propiciatorio. Y cuando nosotros ponemos, pero adentro de ese lugar, anoche compartimos, aquí está, 2 tablas que había recibido Moisés en el monte Sinaí. Ya. 2 tablas de piedra, luego pusieron, tapaban el propiciatorio. Dios no decía que iba a encontrar en ese lugar. La gloria de Dios está encima de ese lugar. Ya nosotros estamos viendo, así se llama el propiciatorio, la tapa del arca de pacto de Dios. Realmente este es un sitio que el humano se encuentra con Dios. Realmente esto es como ejemplo de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo, murió por nosotros, se resucitó después de haber muerto, luego subió al cielo. Realmente, como nos había recibido el perdón del pecado, cuando entendió la palabra, Dios nos permitiste el Espíritu Santo como regalo, el galardón. El Espíritu Santo entró en nosotros. El Espíritu de Dios, lo mismo,
que el Espíritu de Dios se quedaba encima de propiciatorio. Hoy también nosotros vamos a aprender a través del tabernáculo Dios cómo quiere estar junto con nosotros. Vamos a estudiar. Y anoche nosotros compartimos sobre este tema. Ya estamos viendo la puerta. Aquí está la puerta, el altar del holocausto, lugar santo, lugar santísimo, debajo de esa cubierta. Imagínense cuando nosotros miramos sobre la pared, se ve muy humilde. Este lino fino, este material no se veía tan fino, pero si la gente entrara, lugar santo, lugar santísimo, entrara a ese lugar. Y anoche nosotros hablamos el valor sobre invertía lugar santo, lugar santísimo. $27 millones. $27 millones de dólares. Cuando Jesucristo vino al mundo, realmente Jesucristo nació en el pueblo nazareno. Realmente mucha gente el pueblo de Israel estaba esperando Mesías, pero ellos no imaginaban Jesucristo era Mesías para el pueblo. Realmente el poder que se quedaba en Jesucristo era maravilloso. Hoy también compartiremos sobre ese tema. Y esta mañana nosotros tocaremos el tema sobre Levítico. Levítico capítulo 4, el versículo 27-28. Cuando una persona comete los pecados, tiene que recibir el perdón. Para recibir el perdón de su pecado, en Levítico capítulo 4 nos explica cómo podría ser. ¿Cómo podría recibir la redención? Capítulo 4, el versículo 27-28. Levítico capítulo 4, el versículo 27-28. Primero, antes de comenzar en eso, yo quisiera preguntar una cosa. Yo quisiera preguntar, ¿esta vez vinieron primera vez? CLF, primera vez, por favor, ¿puede levantar su mano? Primera vez. ¿Y el año pasado, en marzo, alguien participaron? O tal vez usted había participado en su país
y Congreso Líderes Cristianos en su país? Levante su mano. En su país ya participaba, en su ciudad. O algunos señores no levantaban su mano. Porque yo les pregunto, porque yo necesito saber, y usted, sus condiciones, cómo participaban, por eso yo estoy buscando la profundidad, la lectura para ustedes. Porque nosotros y estamos aprendiendo tabernáculo, esto es un reflejo de Jesucristo. Y nosotros podemos ver primero yo quisiera tocar este tema sobre la puerta. Obviamente hay puerta en el tabernáculo. Cuando nosotros observamos, aquí podemos ver sobre la puerta. Imagínense la pared es de lino fino, lino torcido, pero la puerta el diferente color, hilo de azul, púrpura, blanca, carmesí. Por medio de 4 hilos de colores, ya cosían, preparaban la puerta. Ya esta es la parte de oriente. Obviamente este es oeste. Muy interesante. Entonces la puerta que estaba oriente y caminando hacia oeste. ¿Por qué? Porque la puerta está oriente. Eso es una enseñanza también muy interesante. ¿Por qué? Imagínense cuando nosotros ya se levanta el sol, como nosotros pensamos, ya ahora comienza un día. Luego, y el sol cuando se opone, eso significa ya la noche. Pero la Biblia no está diciendo así. La enseñanza de la Biblia dice en Génesis, cuando comienza la noche, y el punto de vista de la Biblia, cuando el sol se opone, ya comienza un día. Yo creo que en su país diferente, ¿no? Para nosotros, cuando se levanta el sol, ya es un día, comienza. Pero la Biblia, cuando el sol y se opone, ya ahora eso comienza un día. Por eso en el día de reposo cuando comienza en la tarde del viernes, ya comienza el día de Shabbat. Este es. Ahora ya nosotros entramos oriente, ya estamos pasando hacia oeste. La gente le gusta la parte de oriente, porque cuando mira el sol y se levanta, causa mucha esperanza, pero cuando el sol se opone, la gente se siente triste. Obviamente entonces nosotros para encontrar con Dios entramos la parte de oriente hacia oeste. La palabra de Dios dice, si la puerta está del oriente para encontrar con Dios, tiene que ir a oeste. Entonces, ¿qué le parece? ¿Quién se encontraba? Jesucristo hace 2000 años. Cuando Jesucristo trabaja, realmente una persona se encontraba con Jesucristo, siempre ellos se ponía sol en su vida. Juan capítulo 2.
Cuando se acababa el vino, ellos se encontraba Cristo. San Juan capítulo 4, una mujer cuando fracasaba se encontraba con Cristo. Realmente ella hubiese vivido como una mujer normal. Ella no habría encontrado a Jesucristo, pero ella fracasaba, se casaba 6 veces. Ella estaba pensando en la tierra, no iba a encontrar nadie para ayudarle y ofrecerle la consolación. Realmente cuando el sol se opone, ellos se encontraban con Cristo. Entonces, aquí hay un hombre enfermo por 38 años, él también igual manera. Otros enfermos estaban acostados alrededor del estanque de Betesda. Muchos enfermos estaban esperando. Un día ángel iba a venir, por eso estaba esperando. Pero cuando se acababa la esperanza, desde cuando se acaba toda su esperanza, ellos se encontraban con Cristo. Juan capítulo 6, ellos estaban en un lugar desértico, no tenía mucha comida. Ellos no tenían nada. Por eso en aquel momento Jesucristo le ofrecía 5 panes y 2 peces. La Biblia menciona en esa forma. Cuando ellos se encontraban con Cristo, ellos estaban caminando hacia el oeste en su vida, se encontraba con Cristo. Por eso es muy importante saber la puerta estaba hacia oriente. Sí, cuando se encuentra con Dios entrando desde oriente hacia oeste está yendo. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Si no entra por la puerta, podría ser ladrones. Aquí está la puerta. Aquí usted se ve la puerta. Cuando entra por aquí, ya usted va a encontrar realmente el altar del holocausto. ¿Qué trabaja el altar del holocausto? Realmente es un sitio que una ofrenda de expiación fue degollado, fue llevado toda nuestra condenación. Realmente a través de ese lugar iba a recibir el perdón del pecado, muy importante. Después de lavar sus pecados ya puede ingresar más al fondo. Yo me encontraba con muchas personas. Obviamente ellos también iban a la iglesia, creían en Dios. Yo conozco una persona que tenía bastante edad. Ella es una mujer. Ella iba a la iglesia toda la vida. Todos los días ella iba a la iglesia. Ella leía mucho la Biblia. Ella también servía mucho en la iglesia. Ella era una persona muy dedicada sobre su vida espiritual. Pero el pastor le decía, obviamente esto era como una broma. Por favor, si usted no tiene seguridad para ir al reino de Dios, si usted agarra bien la falda de esa hermana, puede llegar al reino de Dios. El pastor así estaba bromeando,
ese nivel. Mucha gente y miraba y ella reconocía su vida de creencia. Un día ella estaba orando a Dios, se sentía muy cerrado. Una pregunta, ¿tú puedes ir al reino del cielo? No, tú no puedes. Luego entonces ella no estaba seguro para llegar al reino de Dios. Ella estaba pasando un momento muy difícil. Realmente no puedo llegar al reino de Dios. Aunque la iglesia me reconociera mi trabajo. Entonces ella se presentó ante su pastor. Pastor, recientemente no estoy seguro para llegar al reino de Dios. Por favor, yo quiero entrar al reino de Dios, pero no tenía la seguridad. El pastor estaba muy asustado porque piensa así. Realmente en nuestra iglesia, si usted no fuera al reino de Dios, ¿quién podría ir? No se preocupe. Realmente usted como ha colaborado, ofrendado, usted hacía buena obra. Entonces ahora ya fielmente usted podría trabajar. Entonces usted para llegar al reino de Dios no se preocupe. Obviamente entonces ya usted tiene cierta edad, entonces el corazón se hace muy débil. No se preocupe. Por favor que ore a Dios. Así conversamos. Pero cada vez cuando yo oro a Dios, no estoy seguro para llegar al reino de Dios. Una vez yo me encontré con ella me comentaba, escondía, no tenía la seguridad de su salvación. Su nieto me conoce muy bien, por eso nosotros tuvimos una cita. Yo le pregunté a ella: y abuela, ¿cómo está? Yo creo que usted se congrega bien. ¿Usted ya está seguro para llegar al reino de Dios? Sí, yo puedo llegar. Sí. ¿Y usted puede llegar al reino de Dios? Sí, yo puedo ir. Yo soy pecador. Yo le pregunté, ¿usted puede llegar al reino de Dios? Claro que sí. Y yo le pregunté, ¿quién podrá ir al reino de Dios? ¿Pecadora o justo? Obviamente el justo. Y yo le pregunté, ¿entonces usted puede ir? Claro, yo puedo ir. Entonces, ¿quién va a llegar al reino de Dios? ¿Justo o pecador? Sí, justo. ¿Usted tiene pecado, sí o no? Tengo mucho pecado. Entonces no se coincide, ¿no? Yo le preguntaba varias veces, me respondía de la misma manera. Ella era pecadora, ella podía llegar al reino de Dios. Ella decía, yo sacrificaba, trabajaba mucho, yo puedo llegar. Entonces no tenía una cosa. Entonces ella no entraba por la puerta. Jesucristo no decía, Él es la puerta. Entonces sí tendrá su hijo, pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a toda la gente. Jesús significa Salvador desde la condenación del pecado.
Si es Salvador desde la condenación del pecado, mucha gente cree en Dios, pero todavía tiene el pecado. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, la gente ya sabía, pero la gente cuando comete los pecados, ¿y cómo piensa que por eso soy pecadora? Esa persona todavía no había pasado por la puerta, solamente saltaba por el muro. Si una persona entrara por la puerta, se encontrará el altar del holocausto, recibirá el perdón del pecado. Si una persona entrara por la puerta, recibirá el perdón del pecado, una persona o no, no podía recibir, aunque orara. Entonces obviamente el altar del incienso es la oración, y anunciando el evangelio como el candelero de oro, y lee la Biblia. Esta es la mesa del pan. A su manera servía, pero si no pasara por la puerta, entonces aquí faltara el perdón del pecado. Entonces, ¿por qué esa persona no había entrado por la puerta? Esa persona, la Biblia dice, él es un asaltante, ladrón. ¿Me hago entender en eso? ¿Sí me entiende? Obviamente tiene que pasar por la puerta. Tiene que comenzar por el perdón del pecado. Si una persona hoy en día adora a Dios, pero sin tener el perdón del pecado. 31 de octubre de 1571. Y aquel día, Martín Lutero, él había renacido. Y obviamente él era el sacerdote de la Iglesia Católica. Él era el doctorado de teología. Realmente él era monje. En la Iglesia Católica, todos los días se levantaba a 4 de la mañana. Siempre 2 horas él oraba a Dios. Siempre le pedía perdón y él marchaba por sus rodillas. A su manera él también colaboraba, servía a Dios. Pero al final él no tenía el altar del holocausto. No había tenido el perdón del pecado. Por eso a través del tabernáculo, si la gente sí o sí tiene que entrar por la puerta. Estamos hablando sobre la puerta. Ya. Aquí está la puerta. Había 4 colores. Imagínense, la puerta comienza desde oriente hacia oeste. Realmente para encontrar con Dios, en nuestra vida también necesita oeste. Algún momento debe tener oeste en la vida de ustedes. Por eso ellos pusieron la puerta del oriente. Luego hay 4 colores. Entonces, color púrpura. Jesucristo vino al mundo como Rey de Reyes. Obviamente ese color púrpura como color del Rey. Por eso entonces San Mateo tiene un tema sobre Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. Obviamente el color azul pertenece al cielo. Jesucristo vino al mundo como Hijo de Dios. Por eso San Juan nos explica cómo Jesús vino al mundo. Luego el color rojo. Entonces, sobre carmesí, Jesucristo vino al mundo para salvarnos. Por eso San Lucas nos habla la genealogía de Jesús como la genealogía del hombre.
Obviamente, entonces, Marco realmente nos explica que Jesucristo es un siervo. Jesucristo vino al mundo, comenzó a trabajar en el campo. Y entonces, si a través de 4 evangelios la gente puede escuchar todo el evangelio. Entonces, San Mateo, como escribe, Jesucristo vino al mundo. San Marcos, Jesucristo vino como un siervo. Entonces San Marcos color blanco como lino. Obviamente, entonces color carmesí, Jesucristo vino para sacrificar. Y luego San Juan, como Jesucristo vino al mundo como Dios. A través de 4 colores podemos ver. Y luego obviamente la puerta es un reflejo de Jesucristo. A través de la puerta nosotros podemos hablar sobre Jesucristo. Ahora nosotros podemos ver sobre el altar del holocausto. Primero nosotros podemos ver, y entonces a través de la ofrenda podemos ver el juicio de Dios. Ya vamos a ver un momento. En Levítico, ¿qué estaba pasando? Los sacerdotes, ¿cómo servían? Ahora acabamos de leer Levítico capítulo 4, el versículo 27. Ya cuando nosotros miramos, Levítico capítulo 4, el versículo 27. Luego 4, el versículo 28. Levítico capítulo 4, el versículo 27-28. ¿Ya? Ya estamos mirando este video, cómo está saliendo. Ya acabamos de leer, ¿no? Levítico capítulo de 27 al 30. Luego vamos a mirar este video, luego vamos a continuar. Ahora este hombre trajo su ofrenda. Ahora, él cometió los pecados, él traía una ofrenda. Levítico capítulo 4, el versículo 27, 28. Ahora aquí está sacerdote. Este es el altar del holocausto. Obviamente estamos viendo lugar santo, lugar santísimo. Ahora nosotros estamos hablando sobre este tema. Ya, esa persona cometió error, cometió los pecados. Y la Biblia dice, la paga del pecado es su muerte. Obviamente esa persona necesita la expiación de sus pecados. Obviamente única manera para morirse. Obviamente esa persona si muriera podría llegar al infierno, porque él realmente Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios. Por eso él está ofrendando, poniendo su mano encima de la ofrenda. El sacerdote estaba chequeando, mirando. Obviamente no debe tener la falla. Después de mirarlo, le decía sí. Y cuando observamos aquí, ya el sacerdote le decía que la ofrenda sin defecto,
sin enfermo, entonces no debe encojear, pero entonces la palabra, la ofrenda tiene que ser purificado. Después de chequear en eso, luego es importante ponía sus manos encima de la ofrenda. Ahora cuando nosotros miramos aquí, ya ponía su mano. 이 사람의 지었던 그 죄를 이 안수라는 걸 통해서 이 죄를 이 사람의 죄를 이 염소에게 옮기는 일을. Y esta persona había cometido los pecados, pero a través de la ponía mano a la ofrenda, traspasaba toda nuestra condenación. Ahora ya vamos a ver. Ahora entonces visiblemente no se veía, ¿no?, cómo está traspasando la condenación del pecado. Pero obviamente este video así está expresando. Entonces cuando ponía sus manos a la ofrenda, traspasaba nuestro pecado. Obviamente no se ve. Obviamente, entonces cuando ponía sus manos a la ofrenda, traspasa su pecado a la ofrenda. Luego, según su palabra, y nosotros tenemos que, y la gente tenía que degollar esa ofrenda. Obviamente él había cometido error, pero a través de una ofrenda, en vez de él, ya está ofreciendo. Ahora ya estamos viendo. Ahora este es el altar del holocausto. Ya estamos viendo, ¿no? Todo está quemado, su ofrenda. Obviamente en el tabernáculo, en el lugar del holocausto. Obviamente ahora ustedes viendo una persona da respalda. Entonces cuando todo fue quemado la ofrenda, Dios le había dado ese arco iris. A través de arco iris, obviamente arco iris significa la promesa. Dios no va a dar más juicio al humano por el fuego, por el agua. ¿Ya ustedes habían visto en eso? ¿Ya me entendieron? Ahora ya Levítico capítulo 4, vamos a ver un momento. Ya cuando nosotros miramos Levítico capítulo 4. El versículo 28. El versículo 29. El versículo 30. In verse 31, and he shall take away all the fat thereof, 31. away from off the sacrifice of peace offering, and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savor unto the Lord, and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. A través de la sangre de la ofrenda de expiación, perdonaba
sus pecados. washed away this man's sins. 레위기 17장 11절에 보면 Levítico capítulo 11, capítulo 17, el versículo 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it unto you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that Porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, el versículo 11, la vida está en la sangre. La sangre perdona nuestro pecado. tears don't make atonement for sins. 유치는 죄를 사는 Turning away, El perdón del pecado no es pedir. having to reflect upon yourself is El perdón del pecado atonement for sin. 여러분들이 뭡니까 어떤 방법으로도 죄를 씻는 게 아닙니다. entonces You can wash away your sin. cualquier manera no puede perdonar nuestros pecados. So people in India, I heard that they go into the Ganges River and then they wash themselves. That's how they purge their sins. 어떤 사람은 종이에다가 죄를 Alguna persona está escrito todos sus pecados What they do is they write up their sins on encima de una hoja, luego está echando 성경은 피가 죄를 사는 al fuego. La Biblia está escrito sobre la sangre, Please remember, it is not tears. no es otra cosa, 이웃이 아니라 no es pedir perdón. Con eso no se puede hacer. 회개의 기도가 우리 죄를 사는 게 아닙니다. Repentance Nuestra oración del arrepentimiento no le perdona sus pecados, la sangre, 그래서 por la sangre de Cristo. Por eso, como está, habíamos visto, 피가 realmente necesitaba la sangre, sheds the blood. 그 죄의 문제자의 죄를 사했습니다. realmente entonces, The sins of the man who committed sin. 그리스도 9장 22절에 보면 ahora Hebreos capítulo 9, el versículo 22, And almost all things are by the law purged, Hebreos 9, el versículo 22, no remission. 율법을 쫓아 모든 물건이 피로써 정결되게 된다. realmente a través de la sangre, By the law, ya todas las cosas podían ser purificadas. 선적 사함이 없다고 했습니다. La palabra de dice, no hay sangre, no hay sacrificio, no hay redención futura. blood has been shed. 그 다음에 이제 벌들한테 있는 내 모퉁이에 있는 뿔에다가 그 피를 바르는 거죠. Obviamente, después de pasar por la puerta se encuentra el altar del holocausto, tiene que untar la sangre encima de. Your sins will be enshrined there. 그래서 이건 피가 발라졌을 때 And so, when the blood has been tasted, Después de untar esta sangre encima de cuerno, ahora Dios ya podía perdonar sus pecados. 자, 아까 이야기한 것처럼 Obviamente esto es, la Biblia como está escrito, la paga del pecado es muerte. Esto es como un pago. 죄의 삭선 눈물이라지 않습니다. La palabra de Dios dice, la paga del pecado no es lágrima, ni otra cosa. 회개는 죄사하기 위하여 필요한 마음의 다짐이지. Realmente el arrepentimiento es preparar el corazón para recibir el perdón del pecado, pero el arrepentimiento sí mismo no tiene. it is blood that washing away. Realmente la sangre de Cristo nos perdona. Amén. 그래서 죄 삭선 사망입니다. Ahora nosotros podemos ver, la paga del pecado es muerte. Obviamente la gente tiene que morir. 자, 그 다음 보겠습니다. Ahora vamos a ver. 12절에 보면요. Hebreos 9, el versículo 12. Neither by the blood of goats or calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebreos 9, el versículo 14. That's why the Old Testament 우리의 죄를 씻기 위해서 성막에서 번제나에서 염소와 소 Realmente en Antiguo Testamento, 죄를 씻습니다. para recibir el perdón del pecado, y ellos hacían y las actividades. just like as we saw in the video. Acabamos de mirar ese video. A person Una persona bring the sin offering, 자기의 죄를 그 염소의 머리에다가 두고 traía su ofrenda, ponía sus manos encima de la ofrenda de expiación, luego traspasaba todos sus pecados, and then, that's how they shed the blood, 그래서 그 죄가 씻어지는데요. and that's how the y luego la gente degollaba esta ofrenda, llevaba la sangre, untaba encima de los cuernos, y en Antiguo Testamento estaba diciendo, esto es una sombra. 염소 잡아야 되고 Entonces, porque cada día tiene que matar la ofrenda, they commit sin, then bring another goat. 자, 이렇게 이스라엘 백성들이 죄를 씻는데요. el pueblo de Israel, ¿cómo recibía el perdón del pecado? 이스라엘 백성들은 죄의
Obviamente Dios le había dado que hiciera la expiación one time. And that's what del pecado una vez por año. Entonces, una vez por año, en Antiguo Testamento, los sacerdotes mataban un buey. 정하시와 다시 또 염소를 잡는데요. what they do. Ahora, para participar la expiación del pecado del pueblo, el sacerdote tiene que preparar un buey y un macho cabrío. 죄를 안수하고 Primero, entonces, ponía su mano encima de esa ofrenda. The ox, and also they laid their hands upon the goat. 그래서 이제 그 송아지가 죽음으로 Luego, cuando ya esta ofrenda, becerro murió, 우리 죄를 씻는데 entonces nos ayuda para recibir el perdón del pecado, como está escrito. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre Own blood. 자, 이 entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido Who does that represent? eterna redención. Who does that represent? 예수님을 이야기하고 있습니다. Ahora, aquí está mencionando sobre Jesucristo. 죄를 위해서 Jesucristo, entonces, ¿qué había cometido? 영원한 속죄라고 있습니다. Jesucristo, entonces, había cargado eterna redención. 아멘. Amén. 자, 영원한 속죄를 위해서 For eternal Para la vida 이게 아니라 eterna, one is once. aquí es importante una vez. 영원한 속죄에서 한 번의 속죄에 들어가셨다. And it said that he entered Una vez once. para siempre en el lugar santísimo. Una vez para siempre. So what I did, Entró una vez para siempre. 자, 이 염소는요. the goat, Ahora nosotros cuando miramos, entonces como un macho cabrío personal, and it was solamente por un pecado. 지을 때마다 Cada vez cuando comete los pecados tiene que hacer. the night. Every time this person commits sin, 죄짓고 얌잡고 Entonces pecaba, mataba ofrenda, pecaba, mataba la ofrenda, pecaba, la mataba ofrenda. Así como era todo lo mismo. 영으로는 도저히 En esa manera jamás podía recibir el perdón del pecado, all of your sins. 근데 양도 많이 없고요. porque tampoco había muchas ovejas, no tenía mucho dinero. 그래서 하나님은 이제 1년에 한 번 죄를 씻는 방법을 가르쳐주셨어요. That's what God he Por eso Dios le mostró anualmente cómo podía had. recibir el perdón del pecado. Ahora vamos a mirar. 그리고 1년의 죄가 있어요. Entonces, así como una vez al año, 10일날 한 마리씩 잡아요. And they catch one every el mes del 10 del mes séptimo, 축제일날 이제 송아지를 잡고 entonces participaba on the day of atonement on July 10th, la ofrenda de expiación. and then they catch the goats. 자, 그래서 7월 10일날 죄를 다 씻었어요. Entonces una persona había recibido el perdón del pecado 10 del mes octavo. Entonces, después de pasar 7 de marzo, 10일날 우리가 죄를 씻었는데 ejemplo, el año pasado él había recibido 올해 7월 el día de décimo Wait now until this, del mes séptimo, 많은 죄를 지어왔어요. but you commit so many sins in between. ya después de haber recibido You have to live until July 10th of this year. el perdón y luego ya no se puede morir. Tiene que llegar la fecha hasta llegar Wash away. de 10 del mes 정말 양을 잡는 것보다 훨씬 더 견지. del mes séptimo. Tiene que aguantarse para recibir otra vez el perdón del pecado anual. Pero de esa manera no se puede solucionar en eso. 그래서 이번에는 Por eso, a través de Jesucristo, ya por fin, 예수님은 누구를 위해서 Jesucristo vino para quién? 온 세상 모든 사람들을 위해서 Todos los países. Is that right? ¿Es cierto? 온 인류를 위해서 Para toda la humanidad. 자, 그리고 어떤 죄를 위해서 Entonces, murió porque 세상 죄를 For the sin of the world. realmente llevó 모든 인류를 toda la condenación de nuestro pecado, desde Adán hasta último humano. 모든 죄라고 하죠. Eso significa All the sins. 큰 죄는 작은 죄는 Whether it's big, small. 또 기억이 나는 죄는 기억이 안 나는 죄는 Whether no importa usted recuerde, no recuerde, usted pecaba antes y ahora y hasta 죄는 모든 죄. todo tipo de pecados.
빠질 수가 없습니다. Todo tipo de pecados. 모든 죄입니다. Todo tipo de pecados. 그리고 죄를 지을 때마다 누가 Entonces, cada vez, entonces, cuando cometía los pecados y había recibido el perdón del pecado. Entonces, este pecado una vez por año. No. Es imposible. 아멘. Amen. Pero Cristo limpió todo nuestro pecado. Amén. 예수님이 이 세상 모든 Aquí está, mira, Jesús, a todo el mundo, Jesucristo, por una vez para siempre, una vez para siempre. Once. 여러분 이게 정말 중요한 게 Eso es un tema muy importante. This session at this night is very important now. 이 이야기를 해야지만 그다음에 A través de esa enseñanza, nosotros podremos compartir más allá, más al fondo de la enseñanza. The tabernacle. 지금 우리는 선방으로 지금 여러분들을 제가 끌고 Ahora yo estoy invitando a usted que usted entrara al lugar santísimo. 선방했고요. Ahora ya pasábamos por la puerta. Ahora estamos hablando sobre el altar del holocausto. 이루어지는 이야기를 하고 있습니다. Ya estamos hablando sobre el altar del holocausto. 가야 되는 거고요. Ahora ya tenemos que llevar. 성소 안에 들어가 Luego si entramos lugar santo. Luego último día nosotros entraremos lugar santísimo. 여러분 하나님의 영광이 충만 Entonces estoy seguro que usted estará lleno del Espíritu Santo en su vida. Amén. The Tabernacle Academy. 여러분 마음에 성령이 충만한 사람 Yo creo que usted va a estar lleno de la misericordia de Dios en su vida. Amén. 자 지금 제가 이야기하고 Ya vamos a continuar la enseñanza. 안수에 대한 이야기 Ahora vamos a hablar sobre poner posición de manos. And it says in Aaron Levítico 16, el versículo 21. confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goats, and shall send them away by the hand of a fit man into the wilderness. 자, 이 개인의 죄는 개인이 속죄 제물에다가 안수를 하고요. And so the person Ya una persona personalmente había cometido el pecado, sí mismo tiene que poner sus manos. Pero para el pueblo de Israel, ¿cómo podría traspasar el pecado? Obviamente, personalmente no podía poner sus manos a un becerro. Obviamente el sacerdote, él es un representante del pueblo de Israel. Él se ponía why, because they cannot do it themselves, that's why as the representative sus manos a la ofrenda. on the male calf. 예, 그래서 지금 현재 아론은 두 손으로 산념소의 머리에다가 안수를 해서 Primero Aarón, él había puesto sus manos a un becerro. 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 죄를 그 염소의 머리에다가 Entonces la palabra de Dios dice, traspasaba toda la condenación del pecado encima de esa ofrenda. 이제는 이제 예수님에 관한 이야기가 있어요. Ahora ya vamos a hablar un momento sobre Jesucristo. 예수님을 예수님하고 다른 시대에 태어났습니다. Obviamente nosotros cómo comprendemos sobre Jesucristo. Jesucristo vino al mundo hace 2000 años en Israel. 우리 이 시대에 있는 각자의 나라에서 태어났습니다. Obviamente usted cada uno también nacieron cada su país. Obviamente no podíamos encontrarlo We are not in a different porque no alcanzaba el tiempo. Según el espacio también no se concuerda. Nosotros no podíamos poner nuestra mano a Jesucristo. 온 인류를 대표하는 Jesucristo preparaba un representante de toda la humanidad. one man that represents all of mankind. 바로 그가 누구냐면 Jesucristo, Dios preparaba Jesucristo. That's what it says here in John chapter 1 verse 6. Dios quería traspasar toda nuestra condenación encima de él. The same came for a witness to bear witness of the light and all Ahora John capítulo 1, el versículo 6-8. to bear witness of that light. 예, 이 성경에 나온 이 요한은 세례 요한을 이야기하고 Ahora aquí John es un reflejo de 그 요한하고 Juan Bautista. 같습니다. The age of John Y entre Jesucristo y Juan, que tenía misma edad. 사마리아도 어머니는 엘리사벳입니다. and so Y el padre de Juan, su padre es Zacarías y Elizabeth. 엘리사벳하고는 같은 친정이죠. Entonces una vez, entonces María y Elizabeth eran familia. 6개월 먼저 Entonces Juan primero había nacido
en este mundo 6 meses antes que Jesucristo que iba a venir. Elizabeth, 6 months before Jesus. 아버지가 제사장이 Obviamente el Padre es el sumo sacerdote. 성경 요한복음에서는 이 요한은 빛이 아니고 빛에 대한 증거. Por eso Juan capítulo 1 dice, Él no es la luz, Él como alumbra, nada más. 마태복음 11장 En Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice, It says, Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, Mateo capítulo 11, heaven is greater than he. 그다음 12절 el versículo 2. It says, And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence taken by force. San Mateo capítulo 11, el versículo 11 y 12. Until John. 예, 성경은 요한을 이 시대의 마지막 제사장. Ahora dice la Biblia, Juan Bautista, él es último profeta. 모든 율법의 때의 마지막 율법 때가 요한 때까지라는 거예요. Porque sobre la época de la ley hasta Juan el Bautista, hasta último día. 예수님은 은혜의 시대가 시작돼요. Por eso a través de Jesucristo comenzó el siglo de la gracia. 자, 그래서 이 요한을 하나님은 세우셨어요. Por eso Dios había puesto Juan el Bautista, 온 인류를 para que él sea como representante de toda la humanidad. Él traspasará toda la condenación del humano a Jesucristo. Receive all the sins of the world. 자, 여러분 이 마태복음에 먼저 Ahora vamos a ver Mateo. 3장에서 보시면 Children, if you first look at Matthew, Mateo capítulo 3. 예수님하고 세례 요한하고 요한강 갈릴리 요단강에서 만났어요. Ahora Jesucristo se encontraba con Juan el Bautista en el río Jordán. Jordan. 예, 마태복음 3장 13절에 나오는 El capítulo 3, 마태복음 3장 13절. ya San Mateo capítulo 3, It says, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John. el versículo 13. 자, 이 예수님이 요한하고 만났을 때 Ahora cuando Jesucristo se encontró con Juan, 예수님은 요한에게 세례를 달라고 했어요. Jesucristo le pedía que poniera sus manos a él. Entonces, So surprised. 내가 당신에게 세례를 받아야 돼. y Juan el Bautista se asustó. Yo necesito recibir Why is it that you bautizo porque usted me pide. and I will baptize you? 요한은 몰랐습니다. Juan el Bautista no sabía 요한강에서 요한에게 세례를 받아야 porque Jesucristo necesitaba recibir. In this river of Jordan. 예수님 이야기입니다. That's what Jesus says. 요한은 Jesucristo le decía, Juan, tú tienes que poner tu mano a mí. Tiene que poner sus manos y a través de ese bautizo, 이 세상에 있는 realmente toda la condenación del pecado me pasa encima de mí. Is now being transferred 이 unto 세상의 Jesus. 모든 죄를 예수님의 Todo nuestro pecado que me pase encima de mí. 예수님에게 있는 그 의를 Y yo te entrego la justicia de Dios a toda la humanidad. Jesus, he has transferred all the righteousness unto John, so he could deliver it to the people. 그래서 예수님이 네가 이와 같이 하여 Pero Jesucristo que le decía, Suffer it now. 네가 내 머리에 손을 얹어 세례를 줌으로써 And so by you laying your hands upon me and baptizing me, 모든 인간에게 의를 줄 수 있다고 했어요. entonces la palabra de Dios dice, si nosotros ponemos nuestra mano 예수님에게 있는 그 의가 우리에게 넘어오는 겁니다. and that means that the righteousness that's a Jesús para entregar su justicia de Dios a nosotros. all of our sin Toda nuestra condenación del pecado traspasa a Jesús. Su justicia de Jesucristo traspasa a nosotros. transferred to us. 그래서 16절에 예수님 세례를 El versículo 16, él había recibido el bautizo, And then he went up straight away out of the water. 하늘이 열렸습니다. nos ofrecía, luego And the Spirit of God se abrió los cielos y luego él estaba escuchando una voz. Lord, El versículo 17 dice, este es mi Hijo amado 예수님 바로 en quien tengo complacencia. Jesus came to this earth. 예수님이 이 땅에 오셔서 병도 고쳐주시고 Realmente Jesús vino al mundo, también sanaba. He also opened the blind man's eyes. 문둥빈도 낫게 하시지만 Entonces Jesucristo sanaba toda la enfermedad, 이유는 pero la razón Jesucristo vino al mundo, 죄를 예수님 받으시는 게 아니라 él quería recibir toda la condenación del pecado encima de su carne. Luego, 요한복음 1장 29절에서 Juan capítulo 1, el versículo 29, 예수님이 세례 요한에게 그
안수를 받고 Entonces Juan, He was baptized by John the Baptist. 이제 모든 죄가 예수님께로 이미 안수가 됐고 todo nuestro pecado había pasado a Jesús, 근데 요한은 잘 몰랐어요. pero Juan no sabía. 그리고 그 다음 날 예수님 다시 연합했지만 Luego nuevamente él se encontró con Jesucristo. El Espíritu Santo abrió los ojos de Juan. 그리고 그는 외칩니다. Luego él le gritaba: Behold, 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이라 했어. the Lamb of He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 할렐루야. Hallelujah. Aleluya. 이 자리에 있는 여러분들도 Ahora ya, 여러분은 직접 2000 y usted está sentado en ese lugar, no puede regresar hace 2000 años. 죄를 예수님께 넘길 수 없지만 Obviamente usted sí mismo no se puede traspasar su condenación del pecado, pero Dios había preparado Juan el Bautista por nosotros. 하나님 자를 세우셔서 He represented A través de the world, 그 제사장이 되셔서 and he became the high priest. 나를 대신해서 And for me, 여러분을 대신 Juan el Bautista, como representante de nosotros, upon Jesus, traspasando toda nuestra condenación del pecado, all the sins of the world unto him. 하나님은 성령을 통해서 요한의 눈을 들어 a través del Espíritu Santo, abría los ojos de Juan el Bautista 하나님의 어린 양이라고. y le decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 구약시대 레위기 4장의 번제단에서 속죄 양처럼 Por eso en Levítico capítulo 4, el versículo 27 adelante, 유월절 어린 como la ofrenda de expiación, igual manera Jesucristo vino al mundo como un Cordero de Dios el día de la Pascua. He was not Así él murió. into the burnt offering, the altar in heaven. 자, 그리고 요한복음 9장 30절에 Y por eso aquí Juan capítulo 1, 이 땅에 계시다가 Jesucristo vivió 3 años en este mundo. 예수님 십자가에서 못 박힐 때 And then Cuando él fue crucificado en la cruz, crucified on the cross. 마지막으로 하신 이야기. y últimamente ¿qué le decía? Y consumado es. Amen. Consumado es. Hallelujah. 예? Él llevó todos nuestra condenación del pecado. Amén. Ya, consumado es. Él llevó todos nuestros pecados. 여러분이 제가 언제 들고 갔어요? Entonces, ¿cuándo traspasó todos sus pecados? When John the Baptist laid his hand upon Jesus. Entonces ya, a través de Juan el Bautista, traspasó todos sus pecados. Obviamente todos sus pecados. Ya no importa sus pecados pequeños y grandes. Entonces, toda su condenación del pecado, 하나님 이걸 보여주기 위해서 ya a través de mostrar en eso, por eso Dios había mostrado sobre el tabernáculo. 불태운 것처럼 Obviamente, You burn it upon the altar. 그 죄를 송아지 버린 a través del altar del holocausto, como quemaba toda la ofrenda. 예수님에게 모든 죄가 예수님께로 넘어갔어요. All of our Todo nuestro pecado fueron trasladados a Jesús. Por eso Jesucristo murió en la cruz. La cruz de Jesús, este es el altar del holocausto. 자, 우리가 불태워졌습니다. Ya nosotros fuimos quemados. Toda nuestra condenación del pecado fueron quemados. Ya no podemos ver nuestros pecados. En Isaías capítulo 53, el versículo 5. 앞으로 오실 예수님 Isaías era profeta. A través de la revelación, él está viendo el futuro. why? Realmente, cuando nosotros, 그러나 우리의 죄악을 인하여 And he was bruised Po- for iniquities. él llevó toda nuestra condenación. Because our sins were transferred to Porque cuando nosotros, a través de ese azote, realmente él nos sanaba. A través de ese azote, él nos curaba. Todo nos sanaba de nuestra enfermedad. Aquí también, 6 says, 53, el versículo 6. 요한을 통해서 A través de Juan el Bautista, Dios tenía un plan realmente para traspasar toda nuestra condenación del pecado a Jesús. Nosotros mismos no puede traspasar. 예수님의 죄를 옮겨버린다. Entonces, traspasaba nuestra condenación a Jesucristo. our sins 그리고 십자가에 죽으셨습니다. Por eso Él murió en la cruz por nosotros.
Hebreos capítulo 10, el versículo 9 y 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 9 y 10. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 Jesucristo, ¿por qué vino a este mundo? Para cargar, para cumplir la promesa de Dios. La voluntad de Dios traspasa toda nuestra condenación del pecado a Jesús. Jesús también debió haber sido muerto por nosotros. Realmente, Hebreos capítulo 10, el versículo 9 y 10. Nos santificó. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo nos santificó. Aleluya. A través de la muerte de Cristo. Ya, solucionó todo. Voy a leer nuevamente Hebreos capítulo 10. Ya, por favor. Ya, puede leer. La Biblia. Voy a preguntar. Según la voluntad de Dios, una vez por siempre, Jesucristo le entregó. Ya, entonces voy a preguntar. Ya, voy a preguntar, por favor, que usted tiene que encontrar. ¿Estoy hablando correcto o incorrecto? Según la voluntad de Dios, Jesucristo le entregó para solucionar toda nuestra condenación del pecado. Nosotros tenemos que vivir bien. Ya tenemos que pedir y llorar. Tenemos que limpiar nuestro pecado. Entonces usted va a ser santificado. ¿Es correcto? Entonces, ¿es correcto o incorrecto? ¿Es cierto? Pero Satanás, y astutamente, entonces ha engañado a todos los cristianos, ¿no? Entonces ha engañado a los cristianos a través de la cruz. Entonces añade la obra humana. Por eso no se han engañado. Ya no puede añadir ninguna cosa a obra humana. Una vez para siempre. Una vez para siempre. La palabra dice, fuimos santificados. Amén. Aleluya. Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 16, 17. Dios había puesto la ley. Ahora entonces, según la voluntad de Dios, ya va a estar en la tabla del corazón. Obviamente todo nuestro pecado fueron trasladados a Jesucristo. Jesucristo desde la cruz nos decía, consumado es. Entonces, como nos decía, entonces no recordará más toda nuestra condenación y pecados. Ya, guarde esa palabra. Ya el versículo 18, 19. Aleluya. Ahora dice, nunca recordaré todos tus pecados y transgresiones. Porque Jesucristo llevó toda nuestra condenación del pecado. Entonces, porque Él sí mismo le entregó. Por eso, no más. Realmente, entonces, a través de la fe en Jesucristo podemos ingresar al lugar santísimo con la confianza de Dios. Realmente humano es pecador. ¿Cómo el humano podría entrar al lugar santísimo con la confianza de Dios? Entonces, a través de Juan el Bautista, traspasaba toda la condenación del pecado a Jesús, llevaba, nos hizo perfecto, nos permitió la confianza de Dios.
더 이상 이제 우리 죄를 찾아볼 수 없어요. Ya entonces no se puede ver, no se puede encontrar el pecado en su vida. Anyone that will go to hell because of sin. 죄 때문에 지옥 가는 사람 아무도 없어요. Ninguna persona iría por el pecado al infierno. Because all the sins were washed. 누가 지옥 갑니까? Entonces, ¿quién va a ir al infierno? Una persona no cree. Entonces, si el pecado es no creer, 예수님이 십자가에 죽지 않으셨다면 Jesucristo no hubiese crucificado en la cruz, nosotros podríamos ir al infierno, 죄 때문에 지옥 가는 거 맞지만 pero entonces nosotros tenemos que ir al infierno. Pero Cristo limpiaba todo nuestro pecado. Ya no iríamos al infierno por nuestra obra, porque entonces la gente no cree. 자, 예를 들어서 Ya vamos a pensar. 십자가에 못 봤을 때 Ahora ya vamos a pensar cuando Cristo murió en la cruz. You would ask them, 내가 네 죄를 가져갔는데 Ya yo llevé todos sus pecados. ¿Me cree o no me cree? Sí, yo creo. Ok, okay, ya yo voy a llevar sus pecados. Ya le pregunta. Ahora yo morí por ti. Entonces, oh, yo no creo. Entonces, vete al infierno. Si tú me crees mi obra, sí, yo creo. Ven acá. ¿Tú me crees o no? No, yo no tengo interés. No, yo soy ateo. Ya vete al infierno. I don't care about you either. Go away. Entonces solamente Dios busca, cree o no cree, nada más. ¿Me hago entender? 우리하고 상관없이 Ya nada que ver con nosotros. 여기 너무 물어보지 않아. Ya no nos pregunta nuestra justicia. Ya. 여러분 안 먹고 가지 않습니까? Entonces Jesucristo no nos preguntaba, llevaba toda nuestra condenación del pecado. Entonces ¿se siente humillado por eso? No. 자, 여러분 모든 죄를 다 가져가셨습니다. Él llevó toda nuestra condenación del pecado. Amén. Aleluya. 자, 예수님은 죄를 알지 못하시는 분이에요. Ahora Jesucristo no conocía el pecado, 근데 그분이 주인이에요. pero Él se hizo pecador. 의를 알지 못하는 우리를 Nosotros no conocíamos la justicia de Dios. 죄와 상관없는 분이 죄인이에요. Obviamente Él no conocía el pecado. 의와 상관없는 우리가 의가 됐습니다. Imagínense entonces, y nosotros no tenemos esa justicia de Dios, nosotros logramos. 이게 번제 안에서 이루어진 일이에요. Esto es todo, se realizaron en el altar del holocausto. Así está hablando. 정말 이 번제단을 얼마나 우리가 건강히 Y entonces, si el altar del holocausto es una enseñanza muy importante, 이해했습니까? ahora ya entendieron sobre el altar del holocausto, ¿ya? 번제단을 지는데 번제단을 열어놓고 Entonces ya pasamos por el altar del holocausto, ya todos sus pecados fueron perdonados. 그래서 성막은 El tabernáculo, 자기의 문을 통과하고 después de pasar por la puerta, 들어가서 luego cuando entrar allí, To the altar, 제물을 통해서 죄를 지는 것처럼 through the sin offering, might wash our sins away. 우리 예수님은 번제단이에요. nuestro Señor Jesucristo, el altar del holocausto. 예수님은 손째 제물 돌리시고 Nuestro Señor Jesucristo es una ofrenda de expiación. Él es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro altar del holocausto. Es la puerta. Jesucristo es la mesa del pan, el candelero de oro, la mesa del incienso. Jesucristo es nuestro propiciatorio. And all Jesucristo es todo. they come to all these things. 예수님의 다양한 그 기능을 우리가 속박을 통해서 알고 Nosotros podemos ver la función de nuestro Señor Jesucristo por medio del tabernáculo. 놀랍지 않습니까? Qué maravilloso, ¿sí o no? 번제단이 없다면 속박이 Si no hubiese tenido el tabernáculo, Without the altar of burnt offering, how can we know? ¿cómo podríamos recibir? 우리의 모든 죄를 위하여 Jesucristo murió por nosotros. For all the men and sins. 그래서 우리가 대부분 많은 사람들이 예죄를 위해서 가져갔다는 건 압니다. Ya obviamente mucha gente ya sabe, Jesús murió por nosotros. Ya sabe. 예수님 나를 위해서. Ah, Él murió por mí. Ya la gente sabe, ¿no? 근데 또 내가 죄를 지니까 Pero mucha gente como piensa, yo cuando cometo los errores, la gente se hizo pecador. Ah, entonces la gente intenta limpiar sus pecados. ¿Por qué?
porque esa persona no entiende qué significa posesión de manos. That's what we say, that this is the gospel of laying. Posesión de sus manos significa mucha gente no sabe cómo mis pecados fueron traspasados a Jesús. Cuando la gente comete los pecados, la gente se siente condenado. They want to repent and then receive forgiveness again. 그 안수에 정확한 의미를 아는 사람들. But people that know the Y muy importante, la gente sabe qué significa posesión de manos. 제가 예수님께서 너무 샀구나. Entonces todos mis pecados pasaron por Jesús. Hoy nosotros hablamos. Mañana compartiremos sobre la fuente de bronce. Obviamente lavar sus manos, sus pies del sacerdote. 자백에 대한 이야기. Muy importante sobre confesión. 자백의 의미에 대해서. ¿Qué significa la confesión? through the Bible, we're able to know the exact biblical meaning of confession in the Bible. 자, 오늘 우리 번제단위 사역입니다. Ya hoy nosotros hablamos sobre And burnt offering. altar del holocausto. The altar burnt offering. Aquí está el altar del holocausto. Did you see it? ¿Ya usted había visto eso? ¿Sí? ¿Ya? 자, 오늘 이 번제단에서 이 속죄 제물이 이제 묶여집니다. Ahora ya estamos viendo el altar del holocausto. 자, 여기 이제 네 뿔이 있죠. Aquí está 4 cuernos. 이 여기 뿔에 이 죄가 기록되어져 있는데, Obviamente hay 4 cuernos, está escrito. 이 뿔에다가 달려있기 때문에 Entonces cuando la sangre está y untado encima de cuernos, no se veía los pecados, sino la sangre. 있는 단 뿔에 피가 Obviamente encima de ese cuerno está escrito los artículos. 기억한 것이 아니라, Entonces en vez de recordar sus pecados, 아, 이게 피가 발려졌구나. realmente en vez de recordar sus pecados, está untado la sangre encima de ese cuerno. 자, 너무너무 놀랍습니다. Qué maravilloso, ¿no? 하나님 우리 번제단을 주님께 있어서 Entonces yo le glorifico a nuestro Dios, nos había permitido el altar del holocausto. Ya, glorifique a Dios. Amén. Entonces Dios nos ha permitido ese al altar del holocausto. Ya se acabó toda la condenación del pecado, aunque usted recuerde sus pecados. Pero ya Dios perdonó todos sus pecados. Because the altar burnt offering is in your heart. 피가 뿌려졌기 때문에. Porque ya fue rociado la sangre, untado la sangre encima de los cuernos. The altar in the heart. Ya se acabó toda la condenación del pecado. Esto es And the la Lord who has given us this altar. sobre el valor del tabernáculo. Esta mañana compartiremos hasta aquí. Mañana continuaremos. Continue tomorrow with the Lamb. Muchas gracias. Ya oremos. 하나님 이 시간에 주님께 Padre Celestial, te glorificamos por medio de esta mañana a través del tabernáculo. Estamos aprendiendo sobre el corazón de Dios. Cuando pasa por la puerta, va a encontrar el altar del holocausto. Entonces estamos muy agradecidos. 2000전에 예수님 온 Hace 2000 años Jesucristo cargó toda la condenación del pecado encima de ti. 그때 우리의 죄가 예수님께 물어갔습니다. Realmente a través de Juan el Bautista traspasó toda nuestra condenación desde la cruz. 그 십자가는 번제단이었습니다. Esa cruz es un reflejo, el altar del holocausto. 자기를 따라했습니다. Realmente nuestro Señor Jesucristo se despojaba. 끝나고 Ya se acabó toda nuestra condenación del pecado. Te glorificamos. 더 이상 우리가 죄인이 아니고 Ya no somos pecadores. 선한 자로 Ya somos perfectos. 우리가 자유를 누릴 수 있는 Y tú, Señor, nos permitiste esa libertad. Porque tú nos permitiste el altar del holocausto en nuestro corazón. Te glorificamos a nuestro Dios. 십자가를 주신 주님께 영광. Gracias, Señor. Tú cargaste la cruz. 이곳에 있는 분들을 Dios bendice cada participante en esta mañana. Gracias, Señor. Somos santificados, justificados. Te glorificamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.